Muy buenas tardes. Saludos a todos y todos reciban la bendición de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar ya de la conversión y un tema necesario. Los vídeos que hemos hecho anterior a hoy se trataba más o menos era de preparar a la audiencia para entrar en este tema. Acuérdense que hablamos de la ley del hombre y de la ley de Dios. Hablamos de los espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios y los espíritus inmundos. Entonces, todo eso era como un antesalas para poder comprender mejor sobre el tema de la conversión espiritual. Ese es el apellido, la conversión espiritual. No es una conversión física o una conversión material, es una conversión espiritual. Dicho esto, vamos a definir qué es la conversión. La conversión no es más que cambiar nuestro espíritu, un espíritu del hombre que obedece a la carne, por un espíritu que obedece a Dios, al Espíritu de Dios. Es decir, tener un espíritu que obedece a la carne o un espíritu que obedece a la ley del Espíritu de Dios. Vamos a tomar algunos ejemplos. Para eso vamos a leer la Biblia, porque todo eso es sustentado en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo le decía a nuestro Señor Jesucristo, dice en el verso 2, vino Nicodemo de noche a Jesucristo y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este señor Nicodemo era de los principales de la iglesia de ese entonces y había reconocido que él era el Dios de Jesucristo, el Mesías, de que se había prometido desde la antigüedad a través de los profetas, porque las obras que hacía no las podía hacer nadie si no era que Dios estaba con él. Eso fue lo que le dijo a Jesucristo. Jesucristo le responde a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Lógicamente, Nicodemo no entendió porque le preguntó, ¿cómo puede una persona mayor de edad como yo entrar en el vientre de su madre para nacer nuevamente? No entendió Nicodemo. No entendió Nicodemo lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, si no nacieres de nuevo, no se entrarán al reino de los cielos, le estaba diciendo ahí, si no te conviertes a Dios, no entrará al reino de los cielos. Eso es lo que significa esa palabra hoy. En ese entonces no era el mismo significado, porque en ese entonces nada más existía ahí en Jerusalén la ley de Dios y se entendía que todas esas personas caminaban de acuerdo a la ley de Dios, porque la ley de Dios, o llamada ley de Moisés hoy, era la ley o la norma que Dios había instaurado en ese pueblo para que la gente viviera. Esa era la ley de convivencia familiar entre la sociedad de Israel.
instalada por Dios. Y se entendía que todas las personas vivían bajo el amparo de esa ley. No había otra. Entonces, ya aquí venía lo que era el Evangelio. Porque le dice, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Ya Dios aquí estaba anunciando la ley del Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo le contestó así a Nicodemo, y Nicodemo respondió, porque no entendió cómo puede uno entrar al vientre de su madre. En el verso 5, siguiendo esa conversación, Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo en el verso 5 le dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y del Espíritu. Acuérdese, o si no sabe, para que sepa, que el agua en el Evangelio significa el agua. Aquí cuando Jesucristo habla del agua, significa el Evangelio o la ley del Espíritu, que es lo mismo. Entonces Dios le dice, no nacieres de agua y de Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, tiene que tener un espíritu sustentado, formado, de acuerdo a la ley del Espíritu. Eso es lo que Jesucristo le estaba hablando ahí a Nicodemo. Claro que no entendió. Eso es lo que hoy llamamos conversión, o lo que se llamó posteriormente conversión. Claro que no se enseña tácitamente así, porque en ese entonces ellos vivían bajo la ley de Dios y no iban a entender la ley del Espíritu, porque todavía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, todavía existía lo que era la ley de Dios o la ley de la letra, o la ley de Moisés que también le llaman. Pero eso hoy es la conversión. Acuérdense que cuando Jesucristo allá en Samaria, cuando habló con esta samaritana que fue al pozo a que le diera agua, no sé, los que han leído la Biblia conocen esa parábola donde Jesucristo le pidió a la samaritana que le diera agua y que ella le dijo cómo le iba a dar agua. Y le dijo, bueno, si tomaras el agua que yo te dé, nunca más tendrás sed, porque será agua de vida eterna. O sea, y ahí estaba hablando de la ley del Espíritu. Es decir, estaba hablando del Evangelio, del nuevo Evangelio. Antes de la ley no se hablaba del Evangelio, sino se hablaba de la ley de Dios. El Evangelio se habla ya después de Jesucristo, o desde Jesucristo. Y ya no lo decía el Evangelio en sí, pero ya se acercaba ese cambio. Porque el Evangelio en sí entró posterior a nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que salieron a predicar los apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces, se trata de eso, de que el hombre tenga un espíritu nuevo, sustentado de acuerdo al Evangelio. Aquí mismo, en Juan, capítulo 3, seguía Dios hablando en el verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea, el que cree en el Hijo, o sea, en el Jesucristo, en el Hijo de Dios, tiene, no dice que tendrá, tiene. Porque cuando usted se convierte a Dios, usted tiene un espíritu nuevo, formado en el Evangelio, usted va a tener un espíritu nuevo. Esto es la continuación de lo que estamos hablando
que Jesucristo hablaba con Nicodemo. Entonces, el que se convierte a Dios, es decir, el que deja ese espíritu inmundo de hombre que traemos, fundamentado en la ley de los hombres, y se basa su vida en la ley del espíritu, tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá. Bien. Sigamos aquí mismo en Juan, en el capítulo 5. Capítulo 5. Dice Jesucristo. Aquí este evangelio habla de Jesucristo. En los evangelios habla de Jesucristo. Dice, de cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, está afirmando con vehemencia para que no quede duda. Eso es lo que está cuando dice, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sí? No dice tendrá. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la conversión. Cuando usted se convierte, pasa de muerte a vida. Porque cuando usted se convierte a tener un Espíritu Santo, a un Espíritu fundamentado en la ley del Espíritu, usted adquiere la vida. Mientras tanto, estamos para Dios muertos. Usted puede verse muy fanfarrón y hacer muchas cosas, disfrutar de la vida con todo lo que pueda. ¿Explico? Pero para Dios, usted está muerto desde que Adán comió la fruta prohibida. Para Dios, cuando Dios lo sacó del huerto del Edén, lo despidió, lo desterró. Hoy todavía los padres destierran, en algunas culturas, los padres destierran a los hijos, los heredan, los echan. Bueno, eso pasó Dios con el hombre. Lo desterró, apartados de Dios. Y la forma de volvernos a reconciliar con Dios es convirtiéndonos a Dios, ¿no? Eso es lo que es la conversión. Entonces, aquí Jesucristo mismo está señalando que el que cree en Él, creer en Dios es hacer su voluntad. Creer en Dios no es creer que mañana o pasado yo me voy a ganar la lotería o que mañana o pasado va a llover. Eso no es el creer. La palabra creer tiene dos definiciones. Y la que nos interesa aquí en la Biblia es la que significa creer en quien no conoces. Esa es la primera definición de la palabra creer, del verbo creer. Creer en quien no conoce. Porque si ya conoce, ya no es creer, ya es saber. Entonces, si usted cree en Dios, significa que usted va a hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, entonces usted no cree. Así de sencillo. No le pongamos ni más ni menos. Creer, si yo digo que yo creo en Dios es porque yo hago la voluntad de Dios y camino con Dios. Y si usted no está caminando con Dios, va por un camino. Y usted puede seguir en ese camino. Pero en ese trayecto, si usted cambia de parecer y quiere caminar con Dios, tendrá que dejar ese camino y desviarse por el camino de Dios que va señalando nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya vivió, ya Él trazó el camino, entonces tiene que buscar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que camine con Él. Bien, entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, que el que creyere tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Ya para él no habrá condenación.
Después de muerto usted no puede hacer eso. Es aquí. El verso 25 no iba a profundizar más sobre esto, pero me va a tomar mucho tiempo. No lo voy a hacer. Pero el verso 25, 26, 27, 28 de este mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan me profundiza mucho más en eso. Bien, ya yo quiero pasar, porque esto es rápido, a Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mire lo que se logra cuando usted se convierte a Dios. Cuando usted empieza a caminar con Dios, ¿qué es lo que se va a lograr? Aquí el apóstol Pablo hablaba en Gálatas, decía, en el verso 20 del segundo capítulo de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya está fundamentado, ya el apóstol Pablo ya estaba convertido, ya no era el apóstol que perseguía la iglesia, ya era un apóstol Pablo con un espíritu fundamentado y sustentado en el Evangelio. Era otro hombre ya. No, el físico era el mismo, pero el hombre interior de Pablo ya era otro. Su espíritu era otro, no era el mismo. Eso es lo que se llama convertirse a Dios. Vámonos a Efesios. A Efesios capítulo 3, verso 13. Dice así, el apóstol Pablo en Efesios dice, estaba hablando aquí de la unidad del Espíritu o de la ley del Espíritu, de ese Espíritu nuevo, de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu de Dios. Y decía, hasta que el propósito era, y le enseñaba a sus creyentes, que el propósito era llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se convierte a Dios, cuando usted se convierte, quiere dejar ese hombre viejo que ha sido. Viejo no, porque no es el viejo ese. Usted puede tener 15, 20 años, 19, 20, pero él siempre le va a llamar viejo hombre. ¿Me explico? Entonces, dice que ese camino que usted va a caminar con nuestro Señor Jesucristo, ese cambio de vida que va a tener, es hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento. Es que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Jesucristo. Conocimiento de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Un espíritu a la medida de la plenitud de Cristo. Cuando usted se convierte, que después en otros videos vamos a enseñar cómo es, ya vamos a entrar como quien dice ya en el grano, cómo lo logro, pero aquí estamos hoy tratando de explicar qué es y para qué es que yo me convierto. De tal manera que cuando usted toma la decisión de convertirse, es porque tiene ese propósito de llegar allá, a la plenitud de Cristo. Cuando lleguemos a esa estatura, dice el apóstol Pablo, le decía también aquí en Efesios, mire, este libro está lleno de testimonios y que nos enseñan cómo es. Estoy leyendo algunos versos aquí para ilustrar un poco, aunque sea el mínimo, pero algo, a la audiencia. ¿Sí? Aunque este perro que está por aquí no me quiere dejar. Dice Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el verso 14. Decía el apóstol Pablo, allá en Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
y quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior del Espíritu. Es tener un espíritu, el espíritu interior, nuestro espíritu, que es el mismo, ¿no? Interior poderoso como el de Cristo. Verso 17. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué tener un Espíritu Santo? ¿Para qué tener un espíritu como el de Cristo? ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, en el verdadero amor. Verso 18. Y así seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de las alturas, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de conocimiento, de toda plenitud de Dios. Eso es lo que ocurre cuando usted se convierte. Para eso es que nos convertimos. Esa es la conversión, y eso es para alcanzar la grandeza y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y llegar a la plenitud de ese entendimiento del conocimiento de Dios. Eso es lo que nos va a llevar, logramos en la conversión. Bueno, se acabó el tiempo. Resumido, muy resumido. Espero que le ayude de algo este video. Saludos.